Bien, esta otra etapa va desde el año 2009 hasta la actualidad. La aclaración que les debo realizar es que lo complejo de la situación es que pese a, vamos a ver ahora el contenido de la sentencia Lavi, no tenemos en nuestro derecho reglamentación alguna, ley alguna, que regule en forma sistemática lo relativo a los procesos colectivos. Por eso las reglamentaciones que dije que les iba a subir van a ver que son todas normativas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, volveremos sobre este punto luego. Bien, los hechos de la causa Alavi. Recordemos, la causa Alavi del año 2009 llega a competencia de la Corte Suprema de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional contra las sentencias de primera y segunda instancia. ¿Cuál es la plataforma fáctica del caso? El ciudadano Alavi, que a su vez era un abogado del foro, interpuso acción de amparo para que, solicitando la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y su decreto reglamentario, por la cual se habilitaba al Ministerio Público Fiscal a efectuar intervenciones a las comunicaciones telefónicas y de Internet, sin determinar previamente en qué caso se habilitaba dicha intervención, lo cual afectaba el derecho a la intimidad con resguardo constitucional en virtud del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. La defensa que utilizó el Estado fue que el amparo no era la vía elegida, la vía eficaz para la tutela de tal derecho, pero, bueno, como dijimos, llega a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal. Cuando se interpone el REF, Colegio de Abogados y otras federaciones adhirieron al planteo de la parte actora. La Corte convoca audiencia pública. Recordemos que en el 2007 se reguló, del 2007 data el reglamento de las audiencias públicas. Pero bueno, el agravio en este caso de Alavi tenía que ver más que nada con el efecto expansivo que se le había conferido a la sentencia en primera y segunda instancia. Tanto primera como segunda instancia declararon la inconstitucionalidad de aquella normativa, de esta ley 25.873. Pero bueno, lo interesante del caso es que por un decreto posterior se había suspendido la intervención que habilitaba la ley y su decreto, con lo cual también la defensa del Estado Nacional era que el caso era abstracto, que no había caso o controversia. La Corte de todas formas ingresa a entender en la cuestión en el entendimiento que el agravio vigente era los efectos que había que conferirle a la cosa juzgada, a los efectos expansivos de aquella sentencia. Primer dato interesante. Alavi, ¿sí?, en su condición también de abogado, interpone la acción como afectado, ¿no? Vamos a ver luego al analizar la legitimación procesal. Pero ¿qué sucede? En la misma situación de Alavi se encontraban otra cantidad de afectados y por eso también adhirieron el Colegio de Abogados y la Federación, ¿no es cierto? Entonces, si la sentencia había que determinar el alcance que se le daba a esa declaración de inconstitucionalidad en un sistema como el nuestro, que dijimos que es difuso y para el caso concreto, a las sentencias de primera y segunda instancia, que también, si esta sentencia iba a ser
extensible a quienes también se encontraban en la misma situación del señor Alavi. Bien, el fallo Alavi es también un leading case, es también largo. Yo creo que en los dos documentos que les subí he efectuado he utilizado el resaltador del Word para recalcarle cuáles son los puntos más interesantes del caso, pero bueno, ahora los vamos a ver. ¿Por qué es un leading case? La doctrina también considera que en Alavi la Corte Suprema lo que hace es, se pone en un rol académico de enseñanza del derecho, si se quiere. Porque hace una clasificación de los derechos que a partir de Alavi ha quedado consagrada en nuestro sistema jurídico. La Corte en Alavi determina los alcances de los derechos de estas tres categorías de derechos. Por un lado, los derechos individuales, por otro lado, los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos y por el otro lado, los derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos. Luego, sobre el final de esta parte, vamos a ver en un cuadro comparativo la comparación de esta clasificación tripartita de derechos. Antes que eso, como esta es el surgimiento o el reconocimiento, mejor dicho, de estos derechos, se debe a este fallo de la Corte Suprema, vamos a analizar qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cómo los define a estos derechos. Si mal no recuerdo, esta definición surge del considerando número 13 del voto mayoritario. Bien. ¿Cómo define la Corte esta tercera categoría de derechos? Los define como prerrogativas que no se dirigen a un colectivo común, sino que son enteramente divisibles, aunque aunadas por un hecho único o continuado que provoca una lesión a todos ellos, que es la causa fáctica o jurídica homogénea. Tal homogeneidad, nos dice la Corte, conlleva a que sea posible la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, a excepción de la prueba del daño. Bien, en base a esta definición, vemos que lo interesante en esta tercera categoría de derechos, los derechos de incidencia colectiva sobre bienes individuales homogéneos, lo característico es que estos derechos pueden ser derechos patrimoniales o personales y lo característico es que son enteramente divisibles, ¿no? La otra nota característica es que la lesión a todos ellos se produce por esto, por la causa fáctica o jurídica homogénea que lesiona a todos ellos por igual, lo que amerita la realización de un solo juicio. ¿Qué es esto de la causa fáctica o jurídica común que lesiona a todos ellos? Vamos a ver ejemplos. En el caso de Alavi, la causa fáctica jurídica común que producía la lesión era justamente la sanción de esta ley que habilitaba la intervención por parte del Estado en la privacidad de las personas. También tenemos otra ejemplificación de los derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos, todo lo que se produjo en el año 2016 a partir de los tarifazos, del aumento desproporcionado de las tarifas, o la situación actual, que luego cuando veamos el cuadro comparativo les voy a traer ejemplos que tenemos en los distintos juzgados, la situación actual ante los aumentos de las cuotas de los planes de autoahorro en las cuotas de los vehículos, ¿no? Que los consumidores han comprado, han adquirido en virtud de estos planes de ahorros. Bien, entonces esto hay que resaltarlo, que son derechos enteramente divisibles, a diferencia de la categoría número 2, que son los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, que lo vamos a ver en el cuadro, pero
que relacionándolo con el precedente Mendoza, ahí está el claro ejemplo como digamos, en el punto en el que la Corte se declara competente en instancia originaria era en la lesión al bien colectivo que era el medio ambiente, ¿no? Sería un ejemplo. Mientras acá tenemos el tercer supuesto, que son los derechos individuales homogéneos, que son enteramente divisibles, pero que esa lesión se provoca por esta causa fáctica o jurídica común, ¿sí? ¿Qué más nos dice la Corte? Nos resalta cuáles son los elementos de cualquier demanda que trate de defender o de tutelar tal clase de derechos, porque es una categoría distinta a las conocidas tradicionalmente como los derechos individuales o los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos. Bien, aunque entre estas últimas dos categorías hay ciertos puntos de contacto. Los elementos de la demanda, nos dice la Corte, son, por un lado, la pluralidad de individuos afectados, ¿no? En segundo lugar, la causa fáctica o jurídica común, que es el hecho único o continuado que afecta justamente a la pluralidad de derechos individuales. Que la pretensión deducida en esa demanda, esto debe surgir claramente del escrito de demanda, debe estar enfocada en los aspectos comunes del caso colectivo y no en la implicancia individual que pueda generar en cada uno de los individuos. Esto es una nota característica, un requisito de admisibilidad, aunque todos ellos lo son, de la causa colectiva. Bien, por último, bueno, Verbic esto lo denomina que la Corte ha restringido con este requisito. Recordemos que lo que nos dice Verbic es que la naturaleza jurídica, a partir de Alavi, ¿no?, de nuestros derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos, es un sistema híbrido que recoge las fuentes tanto de las acciones de clase del derecho norteamericano como la categorización de derechos del sistema brasilero. Y ello ha sido receptado en el Código de Procesos Colectivos Iberoamericano, que ha sido la fuente utilizada en el anteproyecto de ley de los procesos colectivos, que recordemos que todavía no se ha sancionado y está recién en debate en el Congreso de la Nación. No sé en qué estado está, eso lo voy a averiguar y luego lo podemos comentar. Bien, volviendo, yo me voy por las ramas, a los elementos de la demanda. Este elemento que Verbic nos dice que es restrictivo, en realidad que por eso también para él sería inconstitucional, es que la Corte dijo que siempre la demanda, además de enfocar en el aspecto colectivo, debe merituar que el ejercicio del derecho individual no esté plenamente justificado y que entonces, en ese entender, se habilite la procedencia del caso colectivo. Toma como pauta la imposibilidad de acceso a la justicia, sobre todo de grupos que han sido sistemáticamente silenciados, discriminados, excluidos, etc. Bien. La Corte también es interesante que en el considerando número 9 redefine, ¿no?, lo que es el caso. Recordemos que históricamente, ¿no?, el Poder Judicial siempre no entiende en abstracto, por eso, digamos, el ejercicio de la función jurisdiccional siempre tiene que ver con la promoción de un caso o controversia que se debe mantener a lo largo de todo el proceso para que exista una sentencia dictada en base al principio de congruencia por lo alegado y lo defendido por las partes. Bien.
Este caso colectivo, la Corte lo que hace es reiterar la necesidad de la existencia de un caso, pero lo que la Corte nos señala es que esta reconfiguración del caso es distinta cuando estamos hablando de un caso colectivo. Y acá lo interesante que efectúa la Corte es que entiende que el Poder Judicial en este punto debe reconfigurar su rol, ¿no es cierto?, en esta clase de procesos que es distinta a la categoría clásica del proceso bilateral. ¿Se acuerdan? En el que existen dos partes en perfecto pie de igualdad que someten la cuestión a los estrados del tribunal, que es un juez tercero imparcial e independiente, ¿no? Vamos a ver luego esto de la reconfiguración del rol del Poder Judicial. Bien. En el considerando 14, la Corte también nos expone que dentro de los requisitos de admisibilidad de la demanda deben existir la idoneidad, o justamente acá también está la representatividad adecuada y la idoneidad del representante de ese grupo, ¿no?, colectivo. También resalta en este considerando 14 la importancia de la publicidad del proceso, ¿no?, que se debe garantizar por medio de la convocatoria a audiencias públicas o por medio de la admisión de la figura del amicus curiae, del amigo del tribunal. Y también otro de los requisitos de admisibilidad de la demanda es que de la misma surja la correcta individualización del grupo o colectivo afectado. Todos estos requisitos de admisibilidad que deben estar, lógicamente, en la demanda colectiva, van a ser los que el juez, prima facie, en su primer resolución, va a tener que analizar para, aclarar a las partes si la contienda, el conflicto, va a ser litigado por las normas de los procesos colectivos o si por el contrario va a seguir los carriles de un proceso individual.